Hola mis amadas mujeres valiosas, qué gusto nuevamente que nos sintonices en este programa que ha sido creado especialmente para ti. Mi nombre es Claudia Medina Ansaldo y una vez más nos acompañan nuestras amigas y compañeras de programa también, Vicky Jiménez, Lili Bustamante. ¿Cómo están, chicas, en esta hora? Muy bien, Muy bien, Clau, Clau. gracias a Dios. Qué bueno, Sí, sí. qué gusto tenerlas nuevamente con nosotras participando de este gran tema que hemos venido ya llevando a través de 3 sesiones, que ha sido la vida de Ruth, una mujer de decisión y de servicio. Así que vamos a continuar finalmente con la última parte de esta gran historia que nos ha traído muy buenas enseñanzas. Y bueno, voy a comenzar yo con el tema de Vos cumple su promesa. Es en Ruth 4 del 1 al 5. Esta historia es cuando Vos fue a la puerta de la ciudad y se sentó allí. En ese momento pasó por ese lugar el otro pariente que era más cercano a la familia de Noemí. Si podemos recordar en el programa anterior, pues vimos que Boaz le hizo una promesa a Ruth de buscar al pariente más cercano porque él no lo era, ¿verdad? Entonces decidió darle el lugar al pariente más cercano. Así que lo llamó y le pidió sentarse junto a él, y enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentara junto con ellos como testigos de todo lo que iban a hablar. Entonces Boaz le dijo al familiar: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Entonces pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra, si es que deseas hacerlo. Si estás interesado en adquirirla, cómprala ahora en presencia de estos testigos. Mas si no es de tu interés, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti yo soy el pariente más cercano para redimirla. A lo que el hombre contestó que sí estaba interesado en adquirir el terreno. Entonces Boaz le comentó: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado, según la ley del levirato, a casarte con Ruth la moabita, nuera de Noemí y viuda de su hijo Malón, para que de esta manera ella pueda tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Les dejo con la siguiente parte de esta historia con Vicky en esta hora. Gracias, Clau. Bueno, continuando con la historia, dice que el hombre, quien era el pariente más cercano, le contestó a Boaz ante esa cuestión que él no podía redimir la tierra porque esto pondría en peligro su herencia. Entonces le dice: yo no lo puedo hacer, redímela tú. En aquellos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera en derecho de compra se quitaba la sandalia y se le entregaba a la otra parte, y ésta hacía la transacción válida, pero de una manera pública. ¿Qué significaba que se quitara la sandalia y le entregara a la otra parte? Bueno, que la persona que adquiría esa compra tenía el derecho de caminar sobre esa tierra que él estaba adquiriendo. Entonces, así fue como el pariente más cercano a la familia de Noemí, quitándose su sandalia, le decía a Boaz: compra tú la tierra. Boaz le dijo a los testigos y a la gente que se encontraba a su alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí la propiedad que correspondía a Elimelec y a sus hijos. Además, junto con la tierra, también adquirió a Ruth para hacerla su esposa, para poder concebir un hijo, y de esta manera, con el nombre de su difunto esposo, continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Los testigos que estaban ahí cerca, toda la gente que estaba ahí respondió: somos testigos, parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes y que seas famoso en Belén, que el Señor te bendiga con descendientes por medio de esta joven, que sean los de nuestros antepasados Fares. Bueno, y continuando ahora con la siguiente parte de la historia, le paso la estafeta a mi amiguita Lili. Gracias, Vicky. Pues bueno, venimos llegando al desenlace tan esperado, ¿verdad?, de esta historia. Y me toca a mí el tema de la boda y descendencia de Boaz y de Ruth, en el capítulo 4 de los versículos 13 al 22. Entonces, como nos decía Vicky, Boaz tomó ese derecho del cual el otro pariente renunció,
Así fue como Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa, ¿no? Claro, ya siendo su esposa, en el matrimonio, Dios permitió que Ruth se embarazara y tuvieron un hijo. Entonces fue una bendición bien grande, ¿verdad? Él ya tan grande, pudo tener un hijo. Cuando la gente del pueblo supo, le hablaron a Noemí y le comentaron, ¿verdad?, que si estaba feliz porque finalmente había llegado a su vida quien iba a ser redentor para ella y para su familia, que era lo que tanto habían buscado, por lo que tanto también habían trabajado. Tenemos que recordar que ellas dos eran mujeres viudas, que Ruth era moabita, entonces tenían muchas cosas que en su momento les jugaban en contra, pero con el favor de Dios, porque ellas hicieron las cosas bien, se está dando toda esta historia al final con propósito y un propósito divino que vamos a ver a favor de Ruth, ¿verdad? Entonces, cuando la gente del pueblo le comenta a Noemí que llega este niño y que le dicen que va a ser tu redentor, que va a ser quien te va a restaurar, que va a ser también quien te cuide también en la vejez, ¿no? Finalmente iba a ser como su nieto. Si no era porque Ruth no era su hija de sangre, pero fue como su hija, porque fue quien la cuidó, quien la procuró y nunca la abandonó, ¿verdad? Como estuvimos viendo en este estudio. Entonces, Noemí tomó al niño, lo abrazó, lo cuidó y fue, como estábamos diciendo, como su hijo. Le pusieron por nombre Obed, quien llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. Y acá necesito leerles un árbol genealógico de cómo viene llegando toda esta familia, ¿no? Dice, Fares fue hijo de Tamar y de Judá, y a su vez Fares fue padre de Asrom, quien fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab, quien fue padre de Nazón. Nazón fue padre de Salmón, quien fue padre de Boz. Boz fue padre de Obed, quien fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. Entonces, bueno, acá estamos viendo cómo llega o cómo se está proyectando ese propósito divino que Dios está poniendo en la vida de Ruth, también sin que ella supiera, ¿verdad? Vienen de una tragedia, pero ella decide convertirse a Dios, dejar su vida pagana, como ya lo vimos. Y este propósito divino, pues ya todos los que conocen de la Biblia van a saber, ¿verdad?, que desenlaza del linaje de Ruth, de su vida, el nacimiento directo de su familia, de Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, qué bendición tan grande. Así es, Lili. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Lili. Y bueno, es así como termina esta historia y termina el capítulo 4 del libro de Ruth. Así que hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta gran historia. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la aplicación a nuestra vida de cada uno de los temas que en esta hora les hemos compartido. Y bueno, por parte de la historia que yo les acabo de comentar, es que nos enseña el valor del amor. Un amor que obedece los mandamientos de Dios. El amor que Boz muestra por Ruth al comprometerse y aún al exponerse a que el otro pariente aceptara quedarse con la propiedad y con la joven mujer, ilustra el amor de Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Quien finalmente, siendo el Hijo de Dios, se entregó por amor a nosotros, entregó su vida, exponiéndose también al rechazo y a la humillación por parte de quienes Él se había entregado. Y debido a este acto de amor es que fuimos redimidos por la sangre inocente que Él derramó en la cruz del Calvario. Esto lo podemos constatar en la cita bíblica de Efesios 1, 4, 5 y 7, que dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad o nos dio la redención, dice la versión de Reina Valera, con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces fíjense cómo es tan importante esta parte de la palabra, porque
en sus planes de Dios estábamos que nosotros fuéramos miembros de su familia, y Él no escatimó ni a su propio Hijo, nos amó tanto que lo entregó para que nosotros pudiéramos tener libertad y redención de nuestros pecados. Te dejo la estafeta, mi querida Vicky, para que nos hagas favor de comentarnos la aplicación en nuestra vida diaria. Claro que sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, en aplicación para la vida cotidiana, yo les puedo decir que muchas veces se nos presentan situaciones muy difíciles, muy complejas, como en el caso de Boaz y Ruth. Son situaciones en las que ocasiones nos quedamos en la mitad del camino por falta de ánimo. Pero esta parte de la historia nos muestra que si perseveramos en lo que realmente queremos, Dios nos premia. Aquí también podemos constatar la honestidad de Boaz, quien pudo tomar la iniciativa desde el comienzo y decidir comprar el terreno. Mas, sin embargo, dejó que el pariente más cercano lo hiciera. Entonces, él pues lo negó, y él pudo cumplir con la ley del derivato otorgándole esos derechos. Entonces, se casó con la persona que pues ya sabemos que estaba enamorado de Ruth, y lo hizo porque era una persona que tenía integridad, misericordia y obediencia ante las leyes impuestas por Dios en esos tiempos. Así es, Vicky. Podemos ver en mi aplicación también para la vida, como decía Vicky, vos era un hombre viudo, pero era muy respetuoso y además era muy temeroso de Dios, ¿no? Eso ayudaba a que iba a ser o se veía que iba a ser un excelente esposo, ¿verdad? ¿Qué pasó acá que podemos entender? Él supo esperar, quizás por esa mujer, ¿no? A lo mejor antes se le presentaron otras oportunidades diferentes, mil cosas, pero él quizás en su corazón sentía que no eran las personas indicadas con las que tenía que estar, y cuando llegó Ruth, él seguramente se dio cuenta que era ella, como dice Vicky. Finalmente en el pasaje nos deja entender que él se había enamorado de ella por muchas cosas que le consecuentaba, ¿verdad? Y a otra gente no. Entonces, él supo esperar, y Dios no falla, el Señor no falla. Cuando tiene bendiciones preparadas para nosotros, es en los tiempos que es. A veces pensamos que tarda, a veces nos desesperamos y nos salimos del camino. Entonces, eso hace que las bendiciones obviamente no van a llegar, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que tenemos que tomar para nuestra vida? Ruth tuvo mucha obediencia y fue muy leal y no se perdió del camino en ningún momento, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que tomar eso, tenemos que ser obedientes para poder encontrar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, porque si nos impacientamos, no lo vamos a lograr y vamos a perder bendiciones, que es lo peor, ¿no? Cómo ella pudo tener una bendición hermosa de poder ser mamá, de poder restaurar su vida, y nosotros actualmente por desesperarnos, por querer hacer las cosas rápido, no llevamos o no cumplimos con la palabra que Dios nos deja en su libro sagrado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros aprendemos a tomar esto para nosotros, lo único que vamos a lograr son bendiciones. Tenemos que aprender a que los tiempos pasen, porque el tiempo de Dios es perfecto y no hay más. Así es, Lili, tienes toda la razón. Y bueno, vamos a pasar ahora a un tiempo de conclusiones de los temas que acabamos de compartir todas y cada una de nosotras. Y bueno, de mi parte, de lo que les comenté, es que la decisión de Boaz implicó encarar obstáculos, le implicó también tomar riesgos y actuar por fe. Según la parte de la historia que les compartí, se requerían 10 testigos que dieran fe de la transacción legal que se estaba realizando. Actualmente también tenemos quienes estén al pendiente de las decisiones que tomamos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues vamos a la siguiente cita bíblica, que se encuentra en Deuteronomio 30, 19 y 20, que dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones.
Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si se fijan, pues no tenemos 10 testigos como tenían ellos, tenemos muchísimos más Millones e testigos incontables. porque tenemos al cielo y a la tierra como testigos. Entonces es de suma importancia toda decisión que tomemos ponerla bajo la voluntad de Dios. Dice aquí el Señor, dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Fíjense cómo dice Dios, ay, ojalá y que decidieras elegir esto porque es lo bueno y es lo que a ti te beneficia. Pero como ya sabe que somos unos socarrones y que nos vamos a ir por el mal camino, dicen, bueno, dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Dice, esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Aquí está todo muy claro y dice la palabra del Señor que esa es la clave para nuestras vidas. A veces andamos buscando 1000 cosas, 1000 opciones, 1000 caminos, mas aquí nos dice Dios, esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Te dejo paso, Vicky, para que nos compartas tu conclusión del tema. Gracias, Clau. Bueno, pues como conclusión les puedo decir que entendamos que las buenas decisiones guiadas siempre bajo la mano de Dios tienen consecuencias de bendición y que no nos cuesta nada hacer las cosas en forma legal y en forma honesta. Esto siempre vale la pena. Y para esto les voy a leer un versículo en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Bueno, yo creo que este versículo está más que claro, ¿verdad? Debemos de confiar en el Señor. A veces nosotros como humanos, como carne, queremos hacer todo a nuestro propio entendimiento, a lo que creemos que es correcto, pero el mejor camino es ponerlo en las manos de Él y que se haga su voluntad en todo lo que hagamos. Así es, mi Vicky. conclusión. Yo creo que es bien importante que sepamos que muchas de las veces queremos pelear con estas fuerzas humanas que tenemos, ¿verdad? Y nos creemos bien fuertes y súper poderosos, pero no, es bien desgastante. Llega el momento que uno entiende, o tenemos que entender, ojalá todos pudiéramos entender que hay que descansar en Dios y decirle, Señor, tengo este problema y te lo entrego. Porque bueno, uno tiene que seguir trabajando para resolverlo, seguramente, pero con el apoyo de Dios, pues seguro se resuelve más fácil y de mejor modo. Definitivamente. Así que sí, Así Vicky, es. está súper importante eso. Bueno, voy a seguir yo con mi parte de la conclusión y seguimos hablando del tema de la descendencia. Entonces, yo tengo acá que muchas veces no leemos las genealogías en la Biblia por falta de interés. Sin embargo, testifican la fidelidad de Dios y de todo lo que Él ha hecho en generaciones pasadas y por miles y millones de años, ¿verdad? A través de los tiempos y de las generaciones, como les comentaba. Muchas personas, cuando se someten a alguna prueba, muchas de nosotros nos sometemos a alguna prueba y lo más fácil es darnos la vuelta y abandonar a Dios, ¿no? Porque pues muchas veces creemos que nos abandonó, que no nos escuchó, pero bueno, como también lo dijimos, a veces Él permite situaciones porque tenemos que aprender algo, pero no nos tenemos que alejar, porque cuando uno no está en el camino de Dios o quizás nuestras familias anteriormente no estuvieron en el camino de Dios, ahora nos toca luchar, porque las maldiciones que sueltan, como nos comenta la Biblia, son por 3 y hasta por 4 generaciones, ¿verdad? Entonces, los que sí empezamos este camino de Dios, nos toca luchar con todas las fuerzas para cerrar todas esas puertas de maldición que están abiertas atrás de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones futuras puedan tener bendiciones. Y es bien importante. ¿Qué más queremos que las puras bendiciones de Dios, no? Y les voy a leer el texto de Éxodo 20, del 4 al 6, para que podamos entender un poquito mejor. Y dice, no te harás imagen y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares a los que me amen y guardan mi mandamiento. Era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Los que no respetan y no sigan la palabra de Dios, pues desafortunadamente no les toca vivir cosas tan gratas, ¿no? Aunque muchas veces no sepan que respetando los mandamientos de Dios vamos a ser más bendecidos. Claro, y fíjate que qué importante es esto que tú nos acabas de mencionar en este pasaje donde Dios le da los mandamientos a Moisés, ¿verdad? Para hacérnoslos conocer, son muy conocidos los 10 mandamientos, y aquí como nos dice Dios que es muy importante, ¿verdad? Tener nuestra fe únicamente en el Dios Todopoderoso y el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es tan importante para las futuras generaciones tener un legado de bendición? Dice aquí la palabra del Señor que Él, así como nosotros tomamos malas decisiones en la actualidad, pues ese pecado persigue hasta la tercera y cuarta generación. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso es tan importante que nosotros pongamos en oración todas estas decisiones, porque pues persiguen hasta las generaciones, pero dice el Señor que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, y que si nosotros decidimos vivir una vida que le agrade a Él, en obediencia y en rendición a Él, que Él es el Dios todopoderoso, el Dios vivo, bueno, vamos a tener bendición por 1000 generaciones. Entonces, es muchísimo más el beneficio que vamos a adquirir por parte de Dios al llevar una vida de obediencia e integridad delante de Él, ¿verdad? Así es, Así Clau. es, Clau. Así Muy que hay que bien. trabajar mucho, mucho en nosotros para que nuestras próximas generaciones sean muy, muy bendecidas. Así es. Así es. Excelente, chicas. Y bueno, es así como hemos terminado esta serie de estudios bíblicos del libro de Ruth. Y bueno, finalmente quiero dar una pequeña conclusión para cerrar ya este tema. Y aquí la enseñanza que nos llevamos de este libro de Ruth es que aunque pareciera que era triste el final de 2 viudas, la suegra y la nuera, que regresaron fracasadas, Dios convirtió su dolor profundo en un gozo radiante. El camino hacia la bendición siempre va a ser la humillación del ser humano, es decir, que mostremos una actitud de servicio, de humildad, no de enaltecernos, ¿verdad? Y la obediencia para con Dios, que es de suma importancia. La vida de Ruth y su suegra nunca más volvió a ser la misma desde el momento en que ellas decidieron obedecer. Fueron más felices y prósperas en todos los sentidos. Pasaron de la miseria a tener más de lo que necesitaban, de no tener ni una sola posesión a tener la herencia, de no tener hijo a tener un heredero, quien preservaría el nombre y la gloria de aquella familia. Entonces, fíjense todos los beneficios tan grandes que ellas tuvieron al decidir obedecer y enmendar, ¿verdad? Como mencionamos en los programas anteriores, enmendar a lo mejor los errores que cometió su esposo, ¿verdad? Al tomar el camino más fácil y no afrontar y quedarse en su tierra. Mas, sin embargo, nada es coincidencia. Dios tenía un propósito para ellas, y en esta hora te invitamos a ti, mujer soltera, casada, viuda, divorciada, a que apliquemos esta palabra para nuestras vidas. Es muy importante que lo que hemos aprendido a través de esta serie de estudios, que hemos aprendido muchísimo, lo apliquemos a nuestras vidas. Tú, mujer que eres soltera, bueno, pues que seas obediente a tus padres. Tú, mujer que estás casada, que seas obediente a tu esposo. Y las mujeres que se encuentran solas, separadas, divorciadas, viudas, madres solteras, bueno, te invitamos a que obedezcas al mayor de los dioses y te sometas a Él en todas las áreas de tu vida, porque finalmente, como hemos mencionado en otros programas, Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es tu proveedor, Él es tu esposo. Entonces, sométete a Él y créeme que vas a llevar una vida de éxito en Dios. Nos dio mucho gusto que nos pudieras sintonizar. Vamos a seguir más adelante con otros temas de gran interés para tu vida. Te invitamos a que nos sigas por Facebook a través de Sendas Antiguas,
a través de YouTube en el apartado de Leví AC. Ahí vas a encontrar todo el contenido de nuestros videos. Si te perdiste alguno, bueno, te invitamos a que lo busques, y si te gustó el contenido, compártelo con todas tus amigas y tus conocidas. Nos vemos hasta el próximo programa. Dios te bendiga, que estés muy bien. Te mandamos saludos y abrazos desde aquí. Hasta luego. Adiós. Adiós. Portadora del sueño de Dios. Soy quien lleva en su vientre toda una nación.